Al iniciar va el video, ¿cierto? De las votaciones. Yo lo anuncio, sí. Hago la... Listo. Y no sé si tienes que al final anunciar también las inscripciones para las sesiones No, no, sincrónicas. de hecho lo hago iniciando y al final también por aquí. Ah, para lo de los talleres. Listo, perfecto. Vale. Listo, equipo, voy a proceder a abrir la sala. Tenemos 112 en Gracias. sala, ¿listo? Abriéndola. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta sesión sincrónica del módulo 3, en donde estamos hablando y han visto ustedes las lecciones relacionadas con selección de donantes. Esperamos hayan revisado las lecciones correspondientes a este módulo y el día de hoy vamos a tener una sesión de casos clínicos. Vamos a tener dos casos clínicos, los cuales ustedes también tuvieron acceso dentro de la plataforma. Antes de iniciar, vamos a dar un aviso importante. Entonces, por favor, el día de hoy abrimos las inscripciones a los talleres. Hoy 14 se abren. Recuerden que las inscripciones a estos talleres están abiertas únicamente para los médicos que se van a certificar como coordinadores operativos de trasplantes, no para los asistentes, o sea, no aplica para el perfil de enfermería. Estas inscripciones se habilitan el día de hoy. Hay cuatro grupos. Se deben inscribir ustedes a través de la plataforma. Importante, las fechas de estas sesiones en Bogotá van a ser del 9 al 12 de diciembre. Por favor, mucha atención con el horario. El horario que vamos a tener va a ser de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde esos días. Entonces, por favor, les recomendamos uno, que los tiquetes que vayan a utilizar para los desplazamientos tengan en cuenta la hora de salida. La hora de salida es 6 de la tarde y vamos a estar en la Universidad del Bosque. Por lo tanto, es un tiempo importante de desplazamiento de la Universidad del Bosque al aeropuerto. Entonces, por favor, los vuelos, la recomendación es que sean después de 8 o 9 de la noche para que no vayan a tener dificultades con cumplir las sesiones, dado que se hace una evaluación final. Con estas instrucciones, vamos entonces a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos a proceder a ver un video en donde vamos a ver cómo se van a hacer las votaciones. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos casos clínicos, tenemos dos docentes invitados. Una vez terminemos la lectura del caso clínico, se van a abrir unos links para votaciones, por lo tanto vamos a ver un video de cómo va a funcionar el tema de votaciones el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar conectados y vamos a dar inicio al video. Alexander, por favor, ¿nos proyectas?
Para participar en las votaciones de nuestras sesiones, debe ingresar a wooclub.com. Una vez allí, introduzca el código correspondiente a la actividad de la semana. En el caso del módulo 4, el código es STXIJU. Este código también se compartirá durante toda la sesión sincrónica. Después de ingresar el código y acceder, verá un mensaje que indica que actualmente no hay votaciones activas. Cuando llegue el momento de participar, aparecerán las opciones de la pregunta correspondiente y podrá seleccionar la respuesta de su preferencia. Así de sencillo es formar parte de nuestra dinámica. Para participar en las... Bueno, entonces vamos a utilizar esta plataforma UCLAC y ya con esta información, entonces vamos a iniciar con nuestros casos clínicos. Entonces, el día de hoy nos acompaña personal de funcionarios del Instituto Nacional de Salud, la jefe Marta Castro, la jefe Tania Rivera, la subdirectora María Angélica Salinas, quien les habla Yasmín Rocío Arias, y tenemos nuestro primer invitado. Voy a permitirme presentarlo para iniciar con la lectura del primer caso. Entonces nos acompaña el doctor Fernando Girón. El doctor Fernando es médico cirujano, especialista en cirugía general, fellow postdoctoral en trasplante de órganos, especialista en gerencia de servicios de salud, magíster en educación para profesionales de la salud. Es profesor universitario, adicionalmente es cirujano de trasplantes, vicepresidente científico y líder del Grupo de Investigación de Colombiana de Trasplantes. El doctor Girón, ampliamente reconocido por su trayectoria a nivel de trasplantes en el país. Doctor Girón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a la sesión de hoy. Hola Yasmín, buenos días, muchas gracias. Bueno, Alexander, ¿nos ayudas por favor con la proyección del caso clínico? Bueno, este caso clínico es lo que estamos enfrentando con más frecuencia actualmente y teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar, es un donante de muerte encefálica que ha sido definido como de criterios expandidos. Entonces, este potencial donante se encuentra en una unidad de cuidado intensivo de un hospital de tercer nivel. Los datos básicos son 62 años de edad, género masculino, hemoclasificación A positivo, 85 kilos de peso con 1,75 de talla, lo que le da un índice de masa corporal casi de 28. El motivo de ingreso y la evolución de este potencial donante es que él fue traído al servicio de urgencias después de haber sido encontrado en su casa por una pérdida súbita de conciencia. Al ingresar lo encuentran con una escala de Glasgow de 3/15, por lo cual realizan de urgencia una intubación endotraqueal. Se le realiza una tomografía computarizada de cráneo al ingresar por urgencias que evidencia una hemorragia intracerebral que es masiva, los ganglios basales derechos y se extiende hacia la parte intraventricular con desviación de la línea media. Para hablar un poco de la evolución en la unidad de cuidado intensivo, el paciente pues se traslada para control neurocrítico, pero a pesar de el manejo integral, es decir, las medidas antiedema, particularmente en este caso con manitol, y buscar una presión arterial óptima, el paciente presenta una hipertensión intracraneana que no responde a tratamiento. Al tercer día de la estancia, desarrolla diabetes insípida dado por una poliuria mayor a 400 mililitros de diuresis por hora, con un sodio sérico de 152 equivalentes por litro, por lo que requiere adicionalmente como parte de su manejo de desmopresina. En el día 4 presenta midriasis bilateral que no responde como reflejo. Se realiza una exploración neurológica, la cual es compatible con el diagnóstico de muerte encefálica.
Y el último día, que es el día 5, que correspondería para nuestro caso, al día de hoy, se confirma el diagnóstico de muerte encefálica por clínica debido a la ausencia de reflejos de tallo, a un test de apnea positivo, más una escanografía que evidencia que tiene una hemorragia intraparenquimatosa y adicionalmente deciden hacerle una angiotomografía cerebral que muestra ausencia de flujo intracraneal. La familia acepta la donación de órganos y el paciente entra a un protocolo de mantenimiento como potencial, no mentiras, como un donante efectivo de órganos con fines de trasplante. Hay algunos antecedentes relevantes que son hipertensión arterial, que lleva 15 años de evolución en tratamiento con losartán, que la familia refiere que ha sido irregular. Diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución, que se viene controlando con dieta y adicionalmente metformina. Tabaquismo con un índice tabáquico importante de 20 paquetes al año, el cual suspendió hace un par de años. Y dentro de otros antecedentes tenemos que no usa o ha usado drogas intravenosas y con un consumo de alcohol que es considerado como social porque lo definen solamente para los fines de semana. En el mantenimiento de este donante tenemos que tiene un soporte con vasopresores y particularmente el vasopresor que se está usando en el momento es norepinefrina con una dosis de 0,08 microgramos por kilogramo minuto, tratando de llevar mínimo una presión arterial media mayor de 65. La ventilación es un modo controlado por volumen con una fracción de inspiración de oxígeno del 40% con un PIB de 5. Los líquidos se están manejando con cristaloides, con solución salina al 0,9% a 100 cc por hora y adicionalmente una infusión de insulina porque en una de las exámenes de glicemia tiene 160 miligramos por decilitro, más la desmopresina que les había comentado para complemento del manejo de la diabetes insípida. Tiene estos laboratorios en la función renal, un incremento de las cifras de buricreatinina, particularmente la creatinina de 1,3 a 2,1. Esto está en miligramos por decilitro, con un sodio de 140 a 152, que fue parte de lo que ayudó al diagnóstico de diabetes insípida, un potasio normal, pruebas de función hepática, si quiere bajemos un poco, gracias, pruebas de función hepática que tienden a estar aumentadas, subieron hasta 45 unidades por litro, la AST, bajemos un poco más, por favor, la ALT de 40 a 80 con unas bilirrubinas normales y una GGT que subió de 40 a 72 con una albúmina, con un leve descenso que eventualmente puede estar condicionado por hemodilución. Tiene unas amilasas y lipasas elevadas con una troponina ligeramente elevada para el control interno del laboratorio y una CPK-MB también ligeramente elevada. Tenemos una tendencia a la anemia que también puede ser dilucional, sumada al tema de la hemorragia intracerebral, plaquetas normales, leucocitos con una leucocitosis muy leve y unas pruebas infecciosas básicas que están completamente negativas. Vemos el antígeno de superficie para hepatitis B, los anticuerpos para C, citomegalurios G y M, el G positivo, el M negativo, y finalmente una prueba para sífilis no reactiva. Por otro lado, tenemos el uroanálisis, que como datos positivos tenemos unas proteínas con una cruz, sin cilindros y sin glucosa detectable. Dentro de las imágenes, entonces, está el ecocardiograma que muestra una, perdón, un segundito que se pasó. Gracias. Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55% con hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve y una disfunción diastólica grado 1, sin alteraciones segmentarias de la contractilidad, una placa de tórax
que es normal, con leve distribución del flujo, probablemente por el manejo de los líquidos de reanimación, una escanografía abdominal que muestra un hígado con una atenuación disminuida, es decir, hipodenso, difuso, sugestivo de una esteatosis hepática de leve a moderada sin lesiones focales. Los riñones se ven de aspecto y tamaño normal. El izquierdo, como único hallazgo incidental, tiene un quiste cortical simple, debe corresponder a un Bosniak 1 de 2,5 centímetros de diámetro sin hidronefrosis. El páncreas y el vaso, sigamos, están sin alteraciones en el examen, sigamos, y creo que eso es todo. Ese es el caso clínico. No sé si quieran algún tipo de aclaración con alguna de las cosas antes de entrar al segmento de las preguntas. Bueno, doctores, damos la palabra por si alguna persona quiere hacer algún comentario, alguna pregunta antes de iniciar con las preguntas que se tienen preparadas. Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Buenos días. Adelante. No, simplemente me llamó la atención la reanimación hídrica de un paciente con diabetes insípida, hipernatrémico y reanimación con solución salina normal. Totalmente de acuerdo, doctor Mindiola. Probablemente no era la ruta si uno lo que quería era hacerlo de una manera adecuada, con un aporte de sodio mucho menor, sea a través de lactato de Ringer 1, agua libre, pero tiene toda la razón. Teóricamente, digamos, este es un caso clínico que lo trajimos de la vida real, pero lo que debería uno hacer es tener control en el aporte de sodio, o si no, pues se va a perpetuar la diabetes insípida sin importar lo que uno haga. Bueno, hay otra pregunta en el chat sobre reporte de gases arteriales. Preguntan que si hay o no hay reporte de gases arteriales. No, no había disponibilidad de gases en ese momento en el hospital. Bueno, yo creo que entonces vamos a dar paso a las preguntas y en cada una de ellas igual vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Girón sobre las respuestas y hallazgos que ustedes consideren. Entonces, en pantalla tienen el QR del aplicativo, también lo tienen en el chat para que por favor ingresen. Vamos a dar unos segunditos para ingresar. Ahí está el código. Listo, entonces vamos con la primera pregunta. Alex, por favor. Doctor Girón. Bueno, entonces la primera pregunta es, según el perfil del donante, ¿cuál es la razón para clasificarlo como donante de criterios expandidos o extendidos? Número uno, la serología positiva para citomegalovirus G. Número dos, la causa de la muerte es una hemorragia intracerebral y la presencia adicional de hipertensión y diabetes. La número tres, la edad mayor de 60 años. Y la número cuatro, el requerimiento de norepinefrina para mantener la presión arterial media. Entonces vamos a proceder con las votaciones y Alex me indicas cuando ya tengamos la mayoría para dar lectura a las respuestas. Me están diciendo en el chat que algunos no han logrado conectarse. Nuevamente está el link en el chat y el código que les va a pedir.
Les recomendamos que las votaciones las hagan a través de su móvil para que no estén entrando y saliendo en el computador y no vayan a tener interferencia. Entonces, les recomendamos que las votaciones las hagan desde el móvil. Yo creo, Alex, que cerremos las votaciones y adelante, doctor Girón. Ay, nos muestras los resultados, por favor. Ok, gracias. Bueno, entonces la respuesta correcta es la número 3, que es edad mayor de 60 años. Quiero, digamos, retomar un poquito el tema que es bien interesante para que lo tengan presente. Hay unos criterios que generó la red de donantes y trasplantes americana, que se llama IUNOS, sobre los criterios extendidos. Entonces, tiene dos clasificaciones. Número uno, donantes entre 50 y 59 años que tengan dos de tres de las siguientes situaciones. Número uno, creatinina mayor a 1,5. Número dos, muerte por un evento cerebrovascular. Y número tres, antecedentes de hipertensión arterial. Esa es una forma de clasificarlo. La segunda es que tenga el donante más de 60 años sin importar que tenga alguna comorbilidad. Entonces, fíjense que este donante tiene 62 años, lo que significa que sin importar si tuviera o no ninguna morbilidad o comorbilidad adicional, la razón de diagnóstico en particular para este caso es por la edad. ¿De acuerdo? La situación obviamente en la selección de órganos pues tiende a ser un poco más compleja de la mano de la comorbilidad que trae este donante, pero la respuesta correcta es la número 3. Para quienes respondieron la que es la número 1, pues, ya veremos hacia adelante porque creo que hay una pregunta adicional con relación a eso. Listo, doctor Alex. Continuemos con la siguiente pregunta. Vamos a las preguntas que ustedes vayan teniendo, vamos colocándolas en el chat y al finalizar vamos a discutir sobre las que puedan llegar a tener. Entonces, segunda pregunta. Adelante, doctor Girón. Bueno, basados en los hallazgos del ecocardiograma, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 55% y una hipertrofia leve con una troponina ligeramente elevada, ¿cuál es la viabilidad de ese corazón para trasplante? Número uno, contraindicado por la elevación de troponinas que indica un infarto agudo. Número dos, ese corazón es viable porque la fracción de eyección es aceptable y la elevación de las troponinas puede ser común cuando hay muerte encefálica por las catecolaminas, sí que signifique que va a tener disfunción severa. Número 3, está contraindicado porque la hipertrofia ventricular izquierda es una contraindicación absoluta. Y número 4, ese corazón es viable, pero únicamente para un receptor de bajo riesgo y con un tiempo de isquemia corto. Ok, entonces vamos a votar en el link. Nuevamente está en el chat. Nos muestras, por favor, Alex, cuando ya tengas un número importante de respuestas. Perfecto, gracias. Alex, bueno, adelante, doctor Girón. Bueno, entonces creo que también vamos bien. La respuesta correcta es la 2, la B, que es que el corazón es viable, la fracción de eyección es aceptable y la explicación de eso es que en la muerte encefálica es frecuente esta llamada tormenta de catecolaminas que puede causar
algún grado de disfunción miocárdico transitorio con una elevación muy leve de las troponinas, y esto no necesariamente significa que haya un evento coronario o un daño irreversible. La fracción de eyección es normal, la hipertrofia leve, pues con la hipertensión arterial, de hecho, no es muy significativa, de tal manera que este donante se considera que es apto. Recuerden que estamos donante de criterio expandido, y parte de lo que uno debe pensar cuando tiene donantes de criterios expandidos es en el old for old. No va uno a buscar este donante o este corazón para un receptor muy joven o que no esté en una urgencia cero para trasplante. Muchas gracias, doctor Girón. Vamos entonces con la tercera pregunta. Adelante, doctor. El donante presenta una creatinina actual de 2,1 miligramos por decilitro. Recuerden que la basal era de 1,3 con una cruz de proteínas en orina. Entonces, ¿cuál es la conducta más apropiada para evaluar la viabilidad de los riñones? Uno, descartar ambos riñones porque esa mezcla de lesión renal aguda más hipertensión es un predictor de falla del injerto. Número dos, aceptar el riñón derecho solamente porque el izquierdo tiene un quiste cortical. Número tres, realizar una biopsia durante el proceso de extracción de los órganos para mirar al microscopio qué porcentaje de glomerulosclerosis y fibrosis tiene y así tomar la decisión. Y número cuatro, aceptar ambos riñones para un trasplante dual, es decir, se trasplantan ambos riñones en un solo receptor sin necesidad de hacer ningún estudio adicional. Bueno, vamos a colocar, a señalar la respuesta a cada uno a través del aplicativo. Vamos a dar unos segundos. Bueno, vamos entonces con la respuesta. Aquí hay un poco, no tanta claridad, doctor Girón, como en las anteriores. Adelante. Sí, aquí tiende a haber un poco más de paridad, pero entonces la respuesta correcta es la número 3, la C, am, que es que se debe realizar una biopsia en cuña para evaluar el porcentaje de glomerulosclerosis y fibrosis. ¿Qué es lo que pasa? Este donante tiene varios factores de riesgo. Número uno, la edad, que per se ya es un factor de riesgo, pero tiene adicionalmente otros temas que son hipertensión arterial, la diabetes y esta falla renal aguda porque la creatinina está con más de 1,5. Entonces, lo que uno tiene que apuntarle es a no descartar el donante inmediatamente. Uno puede hacer varias cosas, una de ellas es hacerle seguimiento con una reanimación adecuada, esperando que la lesión, a ver cómo se comporta la lesión aguda y sobre eso definir si toman o no los órganos. Y adicionalmente, la única forma objetiva de uno poder tomar una buena decisión es realizar una biopsia del trasplante. Esa biopsia se puede hacer, lo hace el cirujano de trasplantes o con una cuña o a través de una aguja de Trucut. Y hay muchas clasificaciones. La que estamos usando actualmente en Colombia es la clasificación de Remusi, que le mide uno esclerosis glomerular, le mide fibrosis intersticial, atrofia tubular y engrosamiento vascular. Hay dos que son muy importantes. Uno es la esclerosis glomerular, que uno esperaría que fuera menor al 20%, y un predictor que es cada vez más importante es el engrosamiento vascular, porque ese sí puede estar relacionado con un injerto que tenga una sobrevida muy corta. De tal manera que si uno hace la biopsia y la biopsia indica que no tiene ninguna característica que contraindique, puede uno seguir adelante. Actualmente los trasplantes duales están casi en desuso. Durante mucho tiempo los usamos,
pero los resultados realmente no son buenos y por eso están abandonados en particular para donantes de criterio expandido. Los quistes simples no tienen problema y de hecho los cánceres que son muy pequeños de riñón se pueden resecar in situ durante el momento de la extracción o en la cirugía de banco antes del trasplante, de tal manera que eso no es una contraindicación. Y el tema sí es entrar a mirar que no haya ningún signo de cronicidad. El distractor uno, digamos que no la falla primaria del injerto significa que nunca va a funcionar. Realmente lo que uno encuentra en esos casos es que los pacientes hagan algo que se llama retardo en la función de trasplante, es decir, que requieran mínimo una diálisis dentro de la primera semana del trasplante. Este proceso es autorresolutivo y puede durar hasta 4 semanas. Y adicionalmente están otras alternativas que son las máquinas de perfusión hipotérmica, las cuales disminuyen esa probabilidad de diálisis y la sobrevida del injerto. Gracias, doctor Girón. Tenemos algunas preguntas que yo creo que podemos resolver para no perder el hilo de lo que vamos. Entonces nos pregunta el doctor Amílcar, ¿cuánto demora el resultado de la biopsia? Desde el momento en que inicia el procesamiento no debe demorar más de 30 minutos. El tema es que en general uno hace la extracción en hospitales por fuera de los hospitales trasplantadores y entonces ahí uno lo que tiene que contar es toma de la biopsia, que eso tarda uno 1 minuto, 2 minutos máximo, embalaje, traslado al laboratorio de patología y que ahí inicie el proceso. Entonces puede que le tome uno más, pero uno ya ha extraído los riñones, es decir, uno se los lleva y ya después con el resultado de la biopsia más todo lo demás es que se toma la decisión. Ok, y hay una segunda pregunta que dice Isela Guzmán, ¿en cualquier valor de creatinina se hace el mismo procedimiento de toma de biopsia? No, digamos que entre más limítrofe sea el donante, las creatininas tienden uno a ser menos permisivo. Digamos, para este donante, creatininas por debajo de 2,5, que uno eventualmente encuentre que no hay ningún otro factor de riesgo, número uno, o que esas cifras de creatinina con la reanimación comiencen a disminuir, uno puede seguir adelante. Hay reportes que dicen que uno pudiera arriesgar hasta con creatininas de elevación aguda, en que uno piense que es lesión renal aguda en donantes jóvenes, y hay algunos muy pequeñitos, hasta creatininas de 7, pero es excepcional. Yo creo que arriba de 4 uno en general no sigue. Otra pregunta en el mismo sentido, doctor. Hay muchas instituciones que incluso que son de nivel 3 que no realizan biopsia renal. Si no se puede hacer, ¿cuál sería entonces la decisión respecto a los riñones? Lo que pasa es que es una responsabilidad de acuerdo al consenso de trasplantes que tenemos en Colombia, que el grupo de trasplantes debe tener disponibilidad para biopsia 24 horas. Entonces, la lógica indica que no solamente para seguir adelante, sino en aras a la protección de los receptores, uno cuando decide tomar un donante de criterios expandidos es porque sabe que puede procesar una biopsia en caso que sea necesario en cualquier momento y tomar la mejor decisión. Una última pregunta. ¿La biopsia sería para ambos riñones o descarta en caso de quistes, por ejemplo, nos dicen? No, la biopsia es para ambos riñones. Uno no puede predecir que porque un riñón tenga unos hallazgos, el otro va a ser exactamente igual. En general son bastante paralelos los resultados, homogéneos, pero se debe hacer individual. Y los quistes, excepto que sean quistes complejos gigantes, es decir, de más de 7, 8 centímetros y que haya un porcentaje muy pequeño de parénquima renal sano, que no se usen. Por lo demás, uno drena los quistes y se pueden utilizar los riñones. Bueno, hay algunas otras preguntas relacionadas con el tiempo de respuesta de esa biopsia. Ya el doctor dio la respuesta. Vamos a continuar, sin embargo, sigan colocando sus preguntas y Tania, por favor, me ayudas a mirar si hay alguna que no hayamos contestado para al finalizar las preguntas podamos resolverlas. Entonces, vamos a continuar con la siguiente pregunta, Alex. Bueno, la tomografía abdominal reporta esteatosis hepática y las pruebas de función hepática están levemente elevadas. ¿Cuál es la implicación más importante para el trasplante hepático? Número uno, el hígado debe descartarse porque al haber
esteatosis hepática en la tomografía es una contraindicación absoluta por alto riesgo de disfunción primaria. Número dos, se debe realizar una biopsia hepática durante la extracción para calcular el porcentaje de estatosis macrovesicular. Número tres, la elevación de las transaminasas es por el trauma neurológico y no tiene evidencia y el hígado es seguro. Y finalmente, el hígado solo puede ser ofrecido a un receptor local con una isquemia fría menor de 4 horas debido a la esteatosis. Bueno, entonces vamos nuevamente a diligenciar la respuesta que cada uno considere. Tiempo cumplido. Ok, gracias. Adelante, doctor Girón. Listo, la respuesta correcta es la número dos. Se debe realizar una biopsia hepática. Es exactamente igual que lo que pasa en riñón. Hay que mirarlo de manera objetiva para diagnosticar el porcentaje de esteatosis macrovesicular. Hay dos cosas importantes para considerar. Primero, la tomografía tiene una evidencia baja cuando la estatosis es leve y va incrementándose en que sea moderado o severa para uno realmente estar seguro que la estatosis es muy importante. Y realmente la esteatosis que es nociva para la función hepática es la macrovesicular. Si uno en la biopsia detecta esteatosis microvesicular, no hay problema. La macrovesicular, si es menor del 30%, el hígado es apto para poderse usar. Y hay, de todas maneras, igual para todos los órganos, yo creo que es importante que lo tengan presente. Esto va atado a la experiencia que tenga el equipo quirúrgico, a la experiencia que tenga el equipo completo de trasplantes y a las características de los receptores que tengan en lista. Porque yo puedo decir que no quiero tomar un donante como estos, pero es que mis receptores todos son menores de 20 años y ninguno tiene un criterio de urgencia o un criterio de una enfermedad muy avanzada y yo pudiera esperar un siguiente donante. Pero si yo tengo receptores eh, en un porcentaje alto y es un equipo con amplia experiencia, la respuesta correcta es la número dos. Listo, doctor. Vamos a continuar con la última pregunta. La última pregunta está parcialmente relacionada con la primera, por eso no quise extenderme ahí. El donante tiene una serología para citomegalovirus IgG positiva y la EB negativa. ¿Cuál es la implicación clínica más relevante en este caso cuando se están asignando los órganos? Número uno, se contraindica la donación porque el citomegalovirus es un virus latente peligroso. Número dos, el donante tiene una infección aguda por citomegalovirus y los órganos solo pueden trasplantarse en receptores y con inmunoglobulina G positiva. Número tres, el donante tuvo una infección anteriormente, está latente, los órganos pueden ser trasplantados, pero el receptor, si es negativo, requiere profilaxis antiviral. Y número cuatro, los órganos pueden ser asignados a receptores con citomegalovirus G y M negativos para evitar la transmisión de la enfermedad. Bueno, adelante, vamos a realizar la votación. Unos segunditos. Bueno, Alex, muéstranos por favor las respuestas.
Adelante, doctor Girón. Bueno, muy bien. Eh, Creo que Yasmín, la evaluación nos fue muy bien hoy. Sí, sí. Respuesta correcta es C. El donante tuvo una infección, está latente y los órganos pueden ser trasplantados. La única consideración importante es que si el receptor es citomegalovirus negativo, tanto en G como en M, pues requiere profilaxis. Eh, Hoy por hoy, casi que ni siquiera estamos contraindicando los donantes que tienen IgM positivo y lo que uno hace es dar profilaxis a los receptores. Actualmente lo hacemos por vía oral con valganciclovir y van bien y la tasa de infección y enfermedad por citomegalovirus es muy, pero muy baja, lo que significa que esta eh, prueba serológica sirve es para tomar una decisión más que para contraindicar el órgano. Bueno, bueno, doctor Girón, como bien lo dices, hoy estamos muy juiciosos con las respuestas. Eso nos da cuenta de que han realizado las lecciones. Doctor Girón, para finalizar, un par de preguntas que nos quedan en el chat. La siguiente, ¿cuál es el criterio de lesión renal para descartar los riñones? Una, y te voy a hacer una final. Y si hay una edad máxima para un donante, ¿cuál sería esa edad máxima que usted consideraría? Entonces, la número uno la habíamos respondido parcialmente. Depende de la edad del donante, depende de la lista, de la edad de la lista de espera que uno tenga y adicionalmente de la comorbilidad que uno encuentre y el comportamiento hemodinámico del donante. Son varias cosas que uno entra a analizar y por eso es que la comunicación con el coordinador intrahospitalario es valiosísima. Datos aislados, este es un caso clínico, yo lo sé, pero estos datos aislados a veces no son suficientes y la comunicación permanente es la que uno le hace tomar la decisión final. De tal manera que yo no pondría un límite. Ya habíamos mencionado que para donante de criterio expandido probablemente más allá de 4 miligramos por decilitro que no tienda a disminuir y que la diuresis se recupere y que no tenga ningún otro hallazgo durante la evaluación o en la biopsia, pudieron seguir adelante. En donantes más jóvenes puede ser uno más flexible. Los donantes no tienen edad limítrofe. La edad limítrofe la debe considerar el equipo de trasplantes de acuerdo a su lista de espera, de acuerdo a la experiencia que tenga, y por eso creo que es importante que no se desanimen cuando se encuentren con rechazo de órganos, porque eventualmente el equipo a quien primero llaman, por alguna razón puede que no acepte el donante, pero hoy hay una cosa súper valiosa que yo resalto con los donantes intrahospitalarios y es que una vez que un equipo rechaza o una regional rechaza, la información se traslada automáticamente al Instituto Nacional de Salud, en la oficina del Centro Regulador de Trasplantes y se le ofrece al resto de Colombia porque eventualmente puede haber alguien que esté interesado en tomar esos órganos con fines de trasplante. Doctor, muchísimas gracias. Una pregunta final por ahí que hacía referencia a si ustedes como cirujanos, ¿qué tipo de evaluación macroscópica hacen de los órganos? Y ya, doctor, un comentario final para terminar. Bueno, para corazón en general, lo que mira el cirujano cardiovascular es cómo está la contractibilidad y el ritmo en el momento de la extracción, y cómo hace la parada final cuando está terminando el paso de la solución de preservación. En pulmón, la parte macroscópica, es decir, el nivel de antracosis o si tiene masas, etcétera. Para hígado y para riñón es muy parecido, que la superficie se alisa, que no existan unas lesiones grandes sospechosas de malignidad, eh, que no sea rugoso el parénquima, casi que la parte vascular no juega mucho porque la arteriosclerosis no necesariamente periférica se refleja intraparenquimatosia ni en hígado ni en riñón, y en páncreas el edema es súper importante, además de la edad, de que no esté obeso, que no esté edematizado, porque a veces en la reanimación se edematiza y ese órgano ya sabe uno que va a disfuncionar. Va muy de la mano de la experiencia que tenga el equipo quirúrgico observando órganos en el tiempo.
Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que ya vamos a resolver que ya el doctor Girón nos dio inicialmente su respuesta. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y feliz día, doctor Girón. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y me alegra que el resultado de la evaluación haya sido tan bueno hoy. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, para todos los asistentes al día de hoy. Entonces vamos a continuar con nuestra segundo caso clínico. Antes, por favor, recordarles que no tienen que colocar sus correos electrónicos en el chat. A veces estamos congestionando el chat. Recuerden que si ustedes ingresan con el correo electrónico al cual se registraron, de esta forma se toma la asistencia. No es necesario colocar el chat el correo en el chat. Adicionalmente, recuerden que la plataforma, mientras estamos en esta sesión, la plataforma está cerrada, entonces no les va a permitir el ingreso. Entonces vamos a continuar. Adelante, jefe Tania, por favor. Bueno, muy buenos días. En este segundo espacio vamos a tener el caso clínico dirigido por el doctor Rubén Darío Camargo. El doctor Camargo es médico cirujano, especialista en medicina interna, especialista en cuidado intensivo, es máster en gestión de donación y trasplante, máster en bioética, expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y también presidente del Comité de Bioética de Trasplante en esta asociación. Es presidente del Comité de Bioética de la Federación Panamericana e Ibérica de Terapia Intensiva, docente universitario de bioética y cuidado intensivo. Es consultor también de cuidado intensivo y bioética y se desempeñó con nosotros en el Instituto Nacional de Salud como subdirector de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre. Y actualmente nos acompaña como asesor de la Red de Donación y Trasplantes. Adelante, doctor Camargo. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿Me, doctor. me están escuchando ahí, cierto? Sí, buenos Sí, señor. días. Bueno, es un gusto saludarte, Tania, y saludar a la doctora Yasmín y a la doctora Maringélica, y saludar a todo este grupo de nuevos coordinadores de trasplantes que veo que día tras día la motivación ha crecido y con lo que acabo de ver de este caso clínico, pues los felicito porque así es como llegamos a ser realmente verdaderos coordinadores de trasplantes. Entonces, me corresponde a mí el segundo caso, si podemos mostrar para ilustrarlos. Aquí ya en este caso nos estamos ubicando en el proceso de gestión operativa de la donación. Recuerden que el proceso comienza con la identificación o detección de un donante. Entonces, en ese momento, nosotros somos los coordinadores de trasplantes. Se detectó un donante, se identificó un donante. Recuerden que la identificación la hace la jefe, la hace el intensivista, la hace el médico, la puede hacer hasta el gerente. Y lo importante es que hay que valorar si ese es posible donante o es un potencial donante de órganos. Entonces, nos llaman y nos dicen que hay un paciente de 63 años quien presentó una cefalea y posterior pérdida del conocimiento. Lo típico que sucede con las hemorragias, en ese caso hipertensivas de origen o etiología hipertensiva con manifestación parenquimatosa. Eso sucedió en el servicio de urgencias, ordenaron un TAC, el cual mostró que efectivamente ese dolor de cabeza que tenía esa persona, esa pérdida del conocimiento, lo llevó a una hemorragia y esa hemorragia hizo irrupción ventricular. Entonces ya tenemos una idea más amplia. Fue presentado al servicio de neurocirugía, quienes consideraron no ser quirúrgico y trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos, donde ingresa con un Glasgow de 5,15. En la UCI se inicia neuroprotección con midazolam y fentanilo y se continúa con ventilación mecánica. El servicio de cuidados intensivos ha considerado al paciente de mal pronóstico y solicita ese informe a la Coordinación Regional de Trasplantes de un posible donante para su valoración por parte del coordinador operativo. Hay unos datos clínicos que revisamos en la historia clínica. Hemos recibido esa primera información, luego tomamos la historia clínica y nos dice que tiene riesgos coronarios, hipertensión arterial, tiene diabetes y tiene tabaquismo positivo.
Tiene otros antecedentes importantes como una cirugía abdominal por colecistitis secundaria a coledocolitiasis de 3 años previos y tiene antecedentes de diagnóstico de hiperplasia prostática y litiasis ureteral. La situación actual es un paciente con hipotensión arterial apoyado con vasopresina, temperatura de 34 grados, diuresis de 50 cc por hora y presentó parada cardíaca durante unos 5 minutos de resucitación cardiopulmonar. Subimos un poquito más. ¿Ok? Los datos de laboratorio complementarios nos están diciendo a nosotros que tiene un sodio de 155 con un potasio de 4.4. Pruebas de función renal con una creatinina de 2, BUN de 21.2, una glucosa de 90. Las pruebas hematológicas nos dieron un hematocrito de 45.6 con una hemoglobina de 15, leucocitos de 20.000, neutrófilos del 90%, linfocitos del 5%, eosinófilos 2% y plaquetas 160.000. Las pruebas de función hepática, una TGO de 124, una TGP de 60 con unas bilirrubinas de 2.4. Las pruebas de función cardíaca, troponina 1.0, CPK 80, electrocardiograma con alteraciones en la conducción auriculoventricular por bloqueo de primer grado. Y las pruebas de función pulmonar, pues tenemos unos gases arteriales con un pH 730, PO2 94.4, PC2 45, bicarbonato 14, fracción inspirada de 50 y una base de exceso de 13.5 con una saturación de oxígeno de 99.5 y una PAPI de 209. Ok, bien, eso es lo que tenemos cuando nos llaman y vamos a valorar un donante y hacemos la valoración exhaustiva como lo hemos venido viendo y entendiendo, que es revisar adecuadamente la historia clínica y revisar o hacer un examen físico de ese paciente. Nos notifican a nosotros porque tiene un Glasgow de 5.15, es posible. No nos han dicho en ese momento que es potencial donante. Que el paciente está deteriorado, sí hay deterioro y hay algunas manifestaciones clínicas. Entonces, tengamos en cuenta el contexto en el cual nos estamos enfrentando. En este momento no estamos haciendo diagnósticos de muerte encefálica, en este momento no estamos iniciando mantenimiento, en este momento no estamos ofertando órganos, sino en este momento tenemos un paciente neurocrítico con un Glasgow de 3.15 que nos han dicho que es de mal pronóstico, en el cual nosotros únicamente lo estamos valorando. No hemos seguido al paso siguiente de nuestra gestión operativa. Entonces, nos ubicamos en ese contexto y entonces vamos a contestar las preguntas que se van a plantear con relación al tema. Bien, doctores, en pantalla tenemos nuevamente el código QR para ingresar al aplicativo de las preguntas. Iniciamos con la primera. Iniciamos con la Sí, primera, sí, correcto, Alexandra, por favor. Félix. Ya nosotros estamos ubicados en el contexto. Podemos estar en la sala de urgencias, podemos estar en la sala de cuidados intensivos. En ese caso estamos en cuidados intensivos, fuimos notificados por la enfermera o por el intensivista o por cualquier otra persona que nos dijo que había un posible donante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a tener nosotros en cuenta por parte de nosotros como coordinadores una vez que el Registro Nacional de Donantes y seguir el proceso de gestión operativa de la donación? Vamos a dialogar con la familia, vamos a realizar la valoración a través del examen físico y revisión de la historia clínica. Eh, Vamos a reunirnos con el intensivista en ese caso y definir qué hacer con el posible donante. Iniciar el mantenimiento del donante. ¿Cuál sería la actitud
o el paso siguiente después de conocer y haber visto nuestro posible donante. Entonces, esperamos los segundos que nos han dado, damos la respuesta y dialogamos sobre las preguntas. Bueno, veo que han contestado. Ok, vamos a ir mirando el paso a paso. Nos han identificado un donante, han llamado al Instituto Nacional de Salud, al CRT, han dado ustedes los datos básicos para que se genere un código. Ya ustedes han asignado ese código. Ya nosotros sabemos que con ese código nosotros podemos verificar si ese donante aceptó ser donante o no aceptó o simplemente no va a ser donante. Entonces, si ese donante o esa persona a través de su registro nacional considera que no va a ser donante, nosotros debemos de parar nuestro proceso. Si no lo hay, pues nosotros seguimos nuestro proceso. En este caso, nos dieron el registro, el código del registro y nos dijeron, y miramos nosotros, nos mandaron el soporte en PDF, lo vamos a colocar en la historia clínica, en la historia clínica donde dice que esta persona en ningún momento, con cédula tal, con nombre tal, en ningún momento ha desistido sobre la donación o está a favor de la donación, lo colocamos y hacemos nuestra valoración del donante. Entonces, todas las posibilidades que existen aquí son posibilidades que en algún momento dado a un coordinador las puede tener. Él dice, bueno, yo voy a dialogar con la familia. Hombre, lo recomendable, no hable con la familia. Primero, porque todavía no es potencial, sino posible. Y si es posible, pertenece a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, doctor, no se me adelante a la familia. En ese momento no vamos a tocarla. Realizar la valoración a través del examen físico y revisar la historia clínica. Hombre, si me han notificado que existe, si tengo un código que me permite a mí seguir con ese donante, pues el paso número 2 dentro de mi gestión operativa de la donación es hacer un buen examen físico, revisar una buena historia clínica como lo vi yo ahora, pero en ese momento nosotros tampoco estamos decidiendo si sirve o no sirve como donante o si es un donante criterio extendido o únicamente vamos a ofertar hígado. Simplemente estamos notificando que lo hemos valorado. ¿Por qué? Porque en ese momento, determinada la valoración, nosotros vamos a recibir una hoja de valoración del donante, la cual tenemos que llenar con todos los datos que que hemos encontrado tanto al examen físico como antecedentes y como variables bioquímicas. Entonces, ese sería el segundo paso. Reunirnos con el intensivista y definir qué hacer con el posible donante. Esta es una alternativa cuando existe esa articulación entre el coordinador y el intensivista. Hombre, todavía sigue siendo suyo, doctor intensivista, porque es un Glasgow de 315. Entonces yo tengo que empezar a preguntarle, pero bueno, ¿y la sedación existe? ¿O es que el paciente sin sedación está en ese estado neurológico? Entonces, doctor, podemos mejorarle la creatinina de pronto, doctor, podemos mejorarle ese sodio, de pronto esos gases arteriales. Esa podría ser una posibilidad. Y veo que es una de las posibilidades que ustedes han contestado como menos. Yo les recuerdo, esas preguntas no son preguntas para generarles quién tiene la mejor respuesta o la peor respuesta, no. Son preguntas para que todos veamos las posibilidades. Y esa es una posibilidad. Y es una posibilidad que tiene que generarnos a nosotros integración como coordinadores con la parte de cuidados intensivos. O sea que veo que fue la que menos se ha tomado, pero no significa que el que no se haya tomado como superior no vaya a ser la respuesta correcta, porque ya sabemos cuál es la respuesta correcta. Entonces, iniciar el tratamiento del donante, usted no lo haga, porque usted es el coordinador, pero como usted se reunió con el intensivista y dice, doctor,
hay este posible donante, aquí podemos sacar algo que podemos mejorar esa creatinina, podemos mejorar los líquidos, de pronto ese aumento de transaminasas, doctor, puede ser porque tiene en ese momento una disfunción orgánica, tengo entendido que la disfunción se puede manejar, no la falla orgánica, en fin, ese diálogo se necesita y de pronto ese diálogo con el intensivista es el que se requiere eh, tener, pero la respuesta correcta, pues desde luego, como muy juiciosos que han estado, es la número dos. Realiza primero la valoración a través del examen físico y la historia clínica. Y de ahí usted puede ir organizando lo demás. Paso con el intensivista, hablar con el diálogo y bueno, ir mejorando el proceso. Pasamos a la segunda. De acuerdo con la revisión física del donante, ya la hemos hecho, y haber encontrado antecedentes de hiperplasia prostática, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Tenía hipertrofia prostática, bueno, contraindicarlo por su problema prostático, contraindicarlo por el antecedente de prostático y de litiasis uretral, solicitar una prueba de función prostática, un antígeno prostático, hablar con el intensivista y pedir interconsulta con el urólogo. Bueno, eso es importante. Cuando nosotros quisimos colocar este caso, es porque sucedió con uno de los coordinadores de trasplantes. La insistencia del Instituto Nacional de Salud para los coordinadores siempre ha sido: hagan la valoración presencial, presencial. Y cuando uno hace la valoración presencial, uno tiene que examinar completamente al paciente. Si es mujer, ver mamas, ver hombre o mujer la piel, si hay alguna alteración cutánea, si hay alguna mancha sospechosa, ver genitales e inclusive hacer un tacto rectal para valorar próstata. Recuerden que ustedes, cuando ya estén en la parte del operativo de las primeras 24 horas después de ya hecho el diagnóstico de muerte encefálica, aquí en este caso no lo hemos hecho, pero cuando llegase a hacerse el caso de la muerte encefálica, ustedes van a tener todas las alternativas y todos los apoyos que se requieren. Entonces, yo hice el examen, en ese caso ustedes somos los coordinadores, hicimos el examen, tocamos, miramos que no habían lesiones de piel, que los genitales estaban bien, pero al momento de hacer el examen tuve una duda, o la próstata la sentí muy, muy grandecita, la sentí muy dura. Entonces, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Todos estamos de acuerdo en que no vamos a contraindicarlo por su problema prostático. Y eso me gusta, porque eso denota que estamos pensando como coordinadores. ¿Por qué estamos pensando como coordinadores? Porque no lo contraindica. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en una hiperplasia prostática, pensando bien, yo no estaría contraindicándolo si tuviera una neoplasia prostática, porque yo sí sé bien que esa neoplasia me puede dar a mí METs a huesos o me puede dar METs a pulmón y entonces podría ser una contraindicación, pero yo ya no lo sé. Entonces yo no puedo de entrada contraindicar algo que yo no tengo la evidencia. O sea que correcto el que hayan contestado ustedes eso. Contraindicarlo por el antecedente prostático y de litiasis ureterorrenal, pues tampoco. Tampoco, un donante puede tener en un momento dado sus cálculos. Es más, muchos pueden tener cálculos que en ese momento no pueden ser sintomáticos y el hecho de que tenga un antecedente prostático, pues tampoco lo limita. No nos han dicho o no hemos encontrado en la historia clínica si ese antecedente era por un proceso neoplásico, pero si han pasado más de 10 años y no se ha vuelto a activar, pues entonces no sería una contraindicación. Cuando miramos y decimos solicitar una prueba de función prostática o un antígeno prostático,
Sí, yo creo que la mejor opción que podríamos tener nosotros es solicitarlo, pero recuerda que nosotros somos coordinadores de trasplantes y los coordinadores de trasplantes no vamos a solicitar las cosas. Nosotros somos las personas que vamos a intermediar y vamos a sugerir. Les decía que en esas 24 horas que tenemos nosotros después del diagnóstico de muerte encefálica, tenemos todas las posibilidades, tanto de exámenes de laboratorio, usted puede pedir un antígeno prostático, Ya ni pero lo también pienso. puede tener una interconsulta con un urólogo. Y entonces hablar con el intensivista y pedir la interconsulta con urología sería como el paso escolástico que nosotros como coordinadores deberíamos de seguir. Recuerden, necesitamos articularnos con los intensivistas. Cualquier decisión que yo tome no es mi paciente ni mi donante, porque el donante pertenece a el intensivista en este momento. Entonces, doctor, a mí me parece que hay algo que no concuerda muy bien en el examen físico. Entonces, me gustaría pedir la interconsulta con el urólogo, que venga él, haga el tacto, mire las radiografías, y yo considero que el paso siguiente sería pedirle un antígeno prostático para evaluar si tiene o no tiene problema complementario. Entonces, todas las posibilidades son buenas. La respuesta que ustedes han dado de pedir un antígeno prostático es buena. Esa sería la opción, claro que sí. Pero recuerden que la opción 4, en el ánimo de la integración y articulación de nuestra gestión operativa, tendría que ser el intensivista y solicitar la interconsulta. O sea que estoy de acuerdo con sus respuestas. Siguiente. Ok, en la valoración de la historia clínica estamos todavía valorando, no estamos ofertando, no estamos diciendo que me sirve o no me sirve. ¿Sí? El antecedente de haber tenido una colecistitis secundaria, una coledocolitiasis, ¿qué órgano abdominal no podría en el momento dado eh, realizar o sacar o extraer? Entonces, ¿sería el intestino? ¿Sería el páncreas? ¿Sería el hígado? ¿O sería el riñón? ¿Cuál podría ser el órgano que podría tener una contraindicación para ser extraído? Nos damos el tiempo para contestar. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Mm, en eso no se trata de ser dogmático, sino se trata de que cada uno de nosotros podamos entender qué puede pasar con cada uno de los órganos. Mm, Veo que la gran mayoría han contestado páncreas. El páncreas es uno de los órganos que para ofertarlos nosotros, y no estamos hablando en este momento de ofertar, sino estamos hablando de que el páncreas podría ser una opción para descartar. Normalmente el páncreas se descarta o bien porque el paciente no cumple la edad. Hay un promedio de edad que se toma 40, 45 años, muchos toman menos, y los datos de glucosa y los datos de la amilasa. Normalmente, cuando un paciente ha tenido un antecedente quirúrgico abdominal y eh, le han hecho una colecistectomía por una coledocolitiasis, va a haber muchos problemas de tipo de fibrosis en el momento en que el cirujano vaya a entrar a hacer la extracción de hígado. Ese antecedente es importante tenerlo en cuenta para nosotros ir pensando
en el momento de que ya llenemos la hoja de oferta, si el hígado podría ser viable y si el intensivista nos ha ayudado a bajar las transaminasas porque el paciente estaba en una disfunción y en una falla orgánica. Esa posibilidad existe y es muy buena. El intestino es uno de los órganos que sufre mucho de la hipoperfusión. Y de hecho tenemos un paciente que ha estado muy lábil hemodinámicamente, muy hipotenso, y eso puede hacer que ese intestino pues realmente no vaya a ayudar mucho porque va a tener más alteración de isquemia. Y los riñones definitivamente son retroperitoneales. Entonces no tendrían que ver directamente con la parte abdominal. Entonces, en ese orden de ideas, del análisis que estamos haciendo. Aquí no se trata de que yo tengo la respuesta correcta, porque a lo mejor la respuesta correcta que hemos dado todos nosotros en ese momento es páncreas, no es la correcta, pero tampoco es la incorrecta. Pero la más incorrecta en este momento sería el hígado. ¿Por qué? Porque hay un antecedente quirúrgico a nivel hepático que pudo generar fibrosis y esa podría ser uno de los órganos que no se podrían en un momento dado ofertar o que nos tendrían la posibilidad de que no lo aceptaran. Y el páncreas, pues definitivamente la edad y los exámenes de laboratorio orientarían mucho si sí o si no es el órgano, pero no directamente por un antecedente quirúrgico. Entonces, creo que todas las respuestas tienen su sentido, tienen su lógica y no se trata de que sea una mejor que otra. Todas deben de contemplarse. Ustedes contemplaron páncreas, es válida. También es muy válida, pero de esos dos, hígado. Bueno, correcto. Bueno, seguimos ya con la siguiente pregunta, que es, creo que esta es la última, en aras del tiempo. ¿Considera usted que este donante, en su valoración física y de historia clínica, no debe de continuar en el proceso y tener contraindicación de medidas para, bueno, no alcanzo a ver qué dice ahí, pero dice para no donar, me imagino? Entonces, perdón, ¿qué es lo que dice ahí en la que no alcanzo a leer desde aquí? Doctor, buenos días. No debe continuar el proceso por tener contraindicaciones médicas para ofertar qué órganos. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, no debe continuar porque no vamos a ofertar ni el páncreas, ni el intestino, ni el corazón, el riñón, ni el hígado, ni el corazón, ni el pulmón, el hígado, el páncreas, el intestino, el riñón, el intestino. Aquí no se trata, como les digo siempre, de buscar. Aquí no estamos diciendo busquen respuestas correctas. Aquí lo que estamos diciendo a través de esta dinámica es pensemos en todos los órganos páncreas e intestino y corazón. Entonces, páncreas, pues estamos diciendo, hombre, tiene 62 años, ya de entrada no iría, ¿cierto? Intestino está hipotenso o hipoperfundido. Corazoncito, pues por ahí vi que tenía la troponina o la fracción de eyección, la contrariedad, el electroencefalograma, como que tenía alteraciones en la conducción. Miren cómo vamos haciendo ese ejercicio mental y vamos adueñándonos de cada órgano. Y vamos a ese riñón y decimos, bueno, tiene la creatinina, pero tiene 62 años. Ya aprendí que hay criterios extendidos, puede haber limítrofe, hígado, ya vi que tiene un antecedente abdominal, una cicatriz, una coledocolitiasis, fibrosis. ¿Qué pasa? El pulmón, ya estoy viendo en el antecedente que estaba quista, entonces ese paciente tampoco me va con ese órgano, caramba, me queda el hígado, pero Doctor, ya lo analicé, ¿sí? si te parece, les damos tiempo para para que hagan la votación y continúas con el análisis. Sí, no, voy a hacer el análisis primero para tener la Vale, votación por adelante. aras del tiempo, ¿sí? Entonces, el páncreas, luego miramos el intestino y luego miramos el riñón retroperitoneal, el intestino ya sabemos, el corazón y el páncreas. Todo esto, mis queridos doctores, es para que ustedes integren lo que han visto en la historia clínica e integren lo que han visto en su examen físico. Ya con ese análisis, que es el que yo quisiera que ustedes hicieran tan pronto se enfrentan a un donante, entonces ustedes tomarían una decisión. Y esa es la decisión que van a escribir en ese momento. Damos unos segundos y nos indicas, Alex. Gracias. Perfecto.
Perfecto. Yo creo que el análisis que han hecho ustedes después de la inducción es esa. ¿Ok? Riñón, pues ya sabemos. Hígado, pues lo entendemos. El corazón y el pulmón. Yo creo que son los órganos vitales que en este momento podrían estar como contraindicados para descartarlo como donante. Entonces aquí viene otra cosa importante. Una cosa es ser donantes de órganos y otra cosa es ser donantes de tejidos. Entonces, de entrada yo estoy viendo, hombre, como que el donante que valoré, no le veo como mucha fuerza para que sea donante de órganos, pero siempre tengan pendiente ustedes los tejidos. Es un paciente que lleva, al parecer, poco tiempo en la unidad. Y si lleva poco tiempo en la unidad, pues no llena por lo menos los criterios para que no me digan que las córneas no me sirven. Tampoco lleva el tiempo para que me digan que la piel no sirve porque está contaminada, o tampoco lleva el tiempo porque ninguno de los antecedentes que yo vi, de todo el examen que yo realicé, tendría una contraindicación para no sacar en un momento huesos o tendones. Entonces, ningún donante, y el mensaje sería este, ningún donante, por cualquier alteraciones que ustedes vean que el pulmón no sirve porque era fumador, que el corazón no sirve porque tiene 60 y pico de años, porque tiene un electro, que el páncreas porque tiene la edad, porque tiene la glicemia, no, no, no. Siempre tenemos que pensar que esa persona puede ser donantes, ya no en este momento de órganos, pero sí de tejidos, o sea que este donante no se contraindica. Este donante, ustedes reciben la hoja de valoración del donante, llénenla por favor. El intensivista seguirá manejando su posible donante, su paciente neurocrítico. Ustedes seguirán haciendo la evolución durante las siguientes 24, 48 horas, mientras no se definen las cosas en la bitácora. Y al segundo, tercer día, ese donante o podrá salir de la bitácora porque mejoró, ya no es posible si no salió y el paciente ya movió una piernecita, entonces lo que queremos es que viva, o si el paciente no mejoró, pasará a 315 y ya seguirá todo el proceso de gestión operativa de la donación, valorar el neurólogo, valorar el intensivista si está en muerte encefálica y luego comenzar el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que con ese ejercicio que hemos hecho de dinámica del pensamiento, sin querer nosotros decidir de antemano, podemos nosotros ir orientando cómo será nuestro posible donante de órganos o de tejidos. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, Hola. hay algunas para ir optimizando ya en los últimos minutos de esta sesión. Vamos a abrir el micrófono si hay alguna inquietud. Mientras tanto, sobre las preguntas que tenemos en el chat, doctor, nos preguntan sobre todo el orden en que entonces tenemos que hacer esta primera parte. Primero la consulta al Registro Nacional de Donantes y luego la selección. ¿Cómo, digamos, se cumple esta primera parte del proceso? Sí, bueno, yo voy a repetírsela para quien hace la pregunta y para quien las hace todas. ¿Se acuerdan del cuadro que ustedes habrán visto en las presentaciones que dicen gestión operativa de la donación? Ok, se acordaron. En la gestión operativa de la donación, primero se habla identificación del donante o detección del donante. Cuando se detecta ese donante, nos dice la norma, la 2493, que todas las IPS tienen la obligación de notificar al Instituto Nacional de Salud la presencia de un posible o potencial donante a través del Registro Nacional de Donantes. En el Registro Nacional de Donantes, las personas pues han manifestado si sí o han manifestado su voluntad espontánea de no. Entonces, en ese registro se consulta el paciente XX con cédula XX. ¿Ok? Ahí sale y dice, hombre, este paciente no se ha negado a la donación, no ha dicho que no, entonces yo continúo el proceso. Si ese paciente en el Registro Nacional de Donación nos dice yo me opongo, a mí ni me toquen ni me miren, quédese quietecitos porque vamos a tener seguramente problemas de tipo jurídico. Si no, yo continúo. ¿Qué continúo haciendo yo? Valorar el donante, lo que acabamos de ver ahora. Entonces, lo examinamos, entramos
hacemos un examen físico. Por ahí alcancé a mirar algo que decía, bueno, pero ¿es primero el examen físico o es primero la historia clínica? Doctor, usted es médico. Inspección, palpación y auscultación. ¿Qué es lo primero que uno hace? Eso. Después viene la historia clínica. Muchísimas gracias, doctor. En efecto, por eso siempre se hace la consulta al Registro Nacional de Donantes para definir si se avanza justamente con los siguientes pasos ya de la valoración. Pero en general, como se ha dicho en esta sesión, nunca, cuando se trata de identificar contraindicaciones médicas, es importante siempre hacerlas después de la valoración, como lo decía también el doctor Girón, ¿no? Cada caso es individual y por eso es importante hacer esa valoración y comentarlo, porque hay muchas pacientes en lista de espera y lo que tiene una institución de su lista de espera, de las condiciones de su lista de espera, pueden ser muy diferentes a otras instituciones. Doctor, ¿la reanimación cardiopulmonar contraindicaría el rescate de corazón y pulmón? Esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que tiene que ser evaluada directamente por el cardiólogo o el intensivista. De entrada, no, porque nosotros vamos a actuar con las mismas medidas de cualquier paciente sin saber que es donante. Hacemos reanimación y si después de la reanimación cogió ritmo y empezó a funcionar su corazoncito, nosotros únicamente lo vamos a tener como antecedente. Pero ¿qué se necesita? Ya cuando hagamos parte de esa oferta, seguramente un cardiólogo nos va a decir a nosotros como coordinadores, oiga, doctor Isabela o doctora Claudia o el doctor Laura, la que sea, le dice, oiga, tengo entendido que hizo una parada cardíaca. Sí, 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 doctor, hizo una parada cardíaca, pero el corazoncito está latiendo, le hice un electrocardiograma y está bien. Él nos va a decir a nosotros seguramente, ¿sabe qué? Hagámosle una fracción de eyección porque yo quiero ver cómo está esa contractilidad, cómo está ese tono, cómo está ese gasto, y de acuerdo a eso yo evalúo si lo tomo o no lo tomo. Pero nunca podemos cerrar la posibilidad. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que todos los órganos siguen siendo eh, posibles también órganos para trasplantar hasta que no agotemos todas las posibilidades. Porque si no, todo el mundo me diría a mí, ah, no, una parada cardíaca no me sirve. No, no, doctor, tranquilo, yo le hago el electrocardiograma. Miren, muchachos, hay gente que hasta les hace cateterismo, grupos de trasplantes, cuando se necesita un corazón. Entonces, todos los órganos vitales son vitales para nosotros, para ofertar. No se te escucha. Muchísimas gracias, doctor Camargo. ¿Tienes algún comentario final para ir ya en breves minutos concluyendo esta sesión? Sí, bueno, mi comentario final es, comuníquense con el instituto, el Registro Nacional de Donantes, llenen la hoja de valoración del donante. Llénenla, si es 515, llénenla hasta cuando se decida si subió para 7 o bajó para 3 a través de la bitácora. Luego vendrá una hoja que se denominará oferta, que ustedes todos lo mirarán en los talleres con detalle, donde ya nosotros nos vamos metiendo en cada uno de los órganos. Entonces, en cada uno de los órganos habrán razones para descartar, para confirmar o para no ofertar un órgano. Pero recuerden, todos los órganos, vamos a trabajarlos, vamos a lucharlos. Y si no sale ningún órgano, por lo menos salen tejidos. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan presentes. No desechen nada, sino al contrario, miren qué podemos sacar de aquella persona que voluntariamente y altruísticamente quiso entregar su cuerpo para beneficio de otras personas que lo necesitan. Ese sería mi mensaje y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Camargo, por tu caso clínico y por habernos acompañado en esta sesión sincrónica y atender las inquietudes de estos profesionales que se están entrenando como coordinadores operativos de trasplante. Muchísimas gracias, doctor Camargo, A ustedes, muy por tu amables. participación. Bueno, entonces, efectivamente, para cerrar ya esta sesión, recordarles que a través de la plataforma del curso, pueden entonces avanzar en las diferentes lecciones que están abiertas hasta el módulo 3 en esta semana. Es importante, ya para finalizar, dar una información general sobre lo que serán los talleres
presenciales. Los talleres presenciales se realizarán en efecto en la semana del 9 al 12 de diciembre. Se realizarán de 2 días por cada grupo. Cada uno de ustedes directamente en la página del curso, hoy, en el día de hoy, se abrirán las inscripciones. Recibirán además en los correos electrónicos un boletín específico con las instrucciones para inscribirse a estos talleres. Los talleres son de 2 días, es decir, estos 4 días, usted escoge el grupo, uno de los grupos, con los 2 días que se relacionen durante las fechas y el cronograma que encontrarán en la página del curso. Entonces es importante que ustedes ingresen a la página, seguramente ya en la tarde estará plenamente el formulario de inscripción para que empiecen a inscribirse en los cupos que están relacionados en cada grupo. Se abrirán 4 grupos para 2 días de taller durante los 4 días correspondientes a las sesiones de talleres presenciales. Creo que entonces ya con esto resolvemos como algunas inquietudes que se están generando en las preguntas del chat con relación a los talleres presenciales. Tania, no sé si hay alguna pregunta adicional. Angélica, sí, aclarar por favor que los talleres van dirigidos únicamente a los médicos que se van a certificar como coordinadores operativos de trasplantes. Aquellas personas que están inscritas en calidad de asistentes, es decir, las personas de las secretarías de salud, de los CRUES, enfermeras y otras profesiones diferentes a medicina, no son como objeto de estos talleres presenciales. Sí, recuerden, algunas personas, independientemente de la entidad o de la formación, se les dieron algunos cupos como asistentes solamente para participar en la parte virtual del programa. Los talleres van dirigidos a quienes se certificarán como coordinadores operativos de trasplante. Entonces, ya con esta aclaración, pues entonces vamos a cerrar la sesión del día de hoy agradeciendo a nuestros docentes, el doctor Fernando Girón y el doctor Rubén Darío Camargo, quienes nos acompañaron en estas sesiones, y motivarlos para que finalicen los módulos que ya están abiertos y ya la otra semana tendremos nuevos módulos que se irán abriendo. Les agradecemos a todos el tiempo y les deseamos un feliz resto de día. Gracias.